Sabios y felices. Sabios y felices. Despertar a la sabiduría. Inteligencia emocional con Fray Nicolás Vigo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Buenos días, bienvenidos. Ya estamos en Sabios y Felices, despertar a la sabiduría. Hoy tenemos un tema interesante que te va a ayudar a cómo solucionar los conflictos. ¿Qué tal estás, Ruth? Buenos días, bienvenida. ¿Qué tal, padre? Muy buenos días, y también saludar a nuestros oyentes de las 44 repetidoras que están atentos ya a esta hora para escuchar el programa del día de hoy. Así es, solucionar un conflicto, ¿verdad? Nos suena grande, complicado, trabajoso y enredado, pero vamos a través de esta conversación demostrar a los oyentes que un conflicto, varios conflictos que no están resueltos, se pueden resolver de una manera tan fácil y tan sencilla. ¿Qué te parece, Ruth? Me parece muy bien. Vamos a que las personas estén muy atentas de cómo ¿verdad? Poder solucionar los conflictos, porque se puede dar en todos sitios. En todos lados. Si hay gente, si hay seres humanos, hay conflictos. Sí, bueno. Esa es la primera premisa. Donde hay seres humanos, donde hay vida, si queremos, hay conflictos. Uh-huh. Y los tenemos que solucionar. Así es. ¿Y a qué llamamos conflicto, padre? Ahí está la clave, ¿verdad? ¿Qué es un conflicto? El conflicto en realidad tiene casi una imagen que la podemos ver como grande, como que hay varios actores y hay algo en disputa, hay posiciones, hay enfrentamientos, pero tiene que ver con la unión precisamente de ello, esa convergencia, esa unión. Su origen viene de latín y nos habla precisamente de combatir, de luchar, de pelear. Y en realidad, te decía Ruth, donde hay seres humanos, en realidad hay conflictos. Pueden aparecer, se pueden suscitar, se van a provocar, de hecho, conflictos y muchos. Pero la clave está en saber solucionarlo, resolver aquellos problemas que suceden. Podríamos atrevernos a decir que incluso está en nuestro ADN, en nuestra constitución vital. ¿Esto por qué? Por la supervivencia. No nos olvidemos que nuestros antepasados tenían muchísimos conflictos por resolver, no solo entre ellos conflictos internos, conflictos personales, sino también triviales, es decir, de la tribu. Es que necesitaban superar además los conflictos grandes, enormes, desafiantes y casi imposibles con la propia naturaleza. Es decir, el ser humano toda su vida se ha preparado para hacer frente a aquellos estímulos externos que los desafiaban, que los asustaban, que los hacían entrar en pánico. Entonces, desde allí ya el ser humano lo tiene en el ADN. Por eso te digo, donde hay un ser humano es que va a haber esa respuesta automática de supervivencia. Nuestro ADN nos va a advertir, ya nuestro subconsciente está esperando, cuidado. Eso puede ser un conflicto. Aquí se puede suscitar un enfrentamiento. Estéte alerta. Y entonces nos previene precisamente para dar lo que tenemos, para afianzar y poner todos aquellos elementos que intervienen en un conflicto para resolverlo o para enfrentarlo. Ahí está la clave. Entonces, cuando hay dos posiciones, cuando hay incluso un problema en común, surge un conflicto. ¿Por qué? Porque el ser humano por naturaleza es un ente social y entonces basta que tengamos posiciones encontradas, puntos de vista divergentes, distintos ante las cosas y ante la realidad, automáticamente vamos a tener un problema. Pero la clave no está en no tener problemas, que ya les digo, es que están en nuestro ADN. Entonces, el intentar resolverlos es bueno, es positivo, pero hay que saber cómo. Así es, padre. Y justo hablando más o menos de lo que son los enfrentamientos, he estado investigando un poquito y lo que yo estaba viendo era que habían tres factores de conflictos. Unos que pueden ser culturales, otros también de comportamiento y los que son estructurales. Los de conducta, ¿no? Así es. Y a raíz de eso, yo quiero saber cómo podemos enfrentar estos conflictos. Así es, ahí está la clave. No te olvides que siempre cuando tenemos en la mente el conflicto es un tira y afloja. Por lo tanto, necesitamos negociar, una negociación para restablecer las relaciones interpersonales y además
para que en el mundo interior, en el mundo intrapersonal de la persona, no le lastime, no le cree otro conflicto, aparte del conflicto grande, exterior, si queremos, Ruth, que tenemos que resolver, precisamente que no creemos otro conflicto interior, nuestro propio particular, porque suele pensar, vamos a poner la imagen de dos toros que están peleando, ¿no? Cuando vas por las llanuras, cuando vas por las dehesas, por las praderas, ves animales sueltos, caballos, burros, toros, vacas incluso. Y entonces de pronto ves que se acerca uno desafiando, pero es que le alerta, bramando precisamente, o relinchando si quieres el caballo, para decirle, oye, este es mi territorio, no te acerques. Y de pronto se acerca. Entonces hay signos exteriores, pero siempre hay uno que gana y uno que pierde. El que vence automáticamente obliga al vencedor a rendirse y a huir. Se va de la zona de conflicto. Y entonces hay un ganador claramente, pero esto no se da así en los seres humanos. Aparte de ese conflicto, de ese retiro, si queremos, de las energías de las tropas, físico, el retiro físico que se ha dado, genera un conflicto interior. Habría resuelto bien, habría actuado bien, es que me hirió, es que me dijo, y nuestra mente atrapa aquello que te va a lastimar y entonces lo va a pensar, es que me dijo esto sobre mí. Y entonces queda la herida, ¿no? Esa punzadita es interior, está contigo y eso se va a convertir en un pensamiento rumiativo que va a hacer que atente directamente contra tu yo, contra el yo interior, la autoestima, la autoimagen, el autoconcepto. Entonces, ahí está la clave. Hablabas tú de esos 3 tipos de conflicto, ¿no? Los culturales, que tienen que ver con el clan, con la tribu, incluso con el país, los enfrentamientos nacionales y las guerras y todos los demás. Lo de conducta, precisamente esto, ¿no? Si vives en un grupo, trabajas en una empresa, estás en una institución, vives en un bloque de edificios, si quieres, de vecinos, entonces van a surgir estos conflictos. Y los estructurales, pues que ya son más grandes, más complejos, tienen que ver ya incluso con el país, con el propio pensamiento, con las propias políticas que se van poniendo. Entonces surge en Ruth esto, pero hay que saberlo enfrentar. Y de eso vamos a hablar hoy. Sí, padre. Y aquí otra consulta más. Por ejemplo, los que crean los conflictos no siempre se van a quedar tranquilos, buscan una revancha. Así es. ¿Y por qué es que se da esto? Porque es que quieren hacer, ¿no? O sea, seguir con esto, ¿no? Con no solamente quedarse tranquilos, perdieron y bueno. Aquello que llamamos la piconería, ¿verdad? Así es. ¿Por qué es que se da eso y todavía con más fuerza quieren enfrentarse al enemigo? Así es, tú nos has dicho que nos hablas ya de una tipología, de un estilo de persona, ¿no? Las personas conflictivas. Aquella que genera, que provoca el conflicto y además que goza del conflicto. Entonces hay una distorsión de la personalidad. Entonces no es normal que te guste generar conflictos, enfrentamientos, desazón en un grupo o en otras personas. Entonces hay un problema que esa persona conflictiva tiene que resolver, lo tiene que asumir si quiere no vivir de esa forma, porque es un desgastarse progresivo, continuo. La persona en realidad que le gusta generar los conflictos, que la solemos etiquetar, no, ten cuidado porque es conflictivo, ten cuidado porque es conflictiva. Entonces es una persona que en el fondo lo que busca es asociaciones, socios, busca aliados, busca gente que en realidad le ayuden a superar sus problemas. Es decir, es como la pelota del billar, da el golpe a la otra, pero provoca una respuesta. En el fondo la persona conflictiva lo que está haciendo es pedir auxilio. Ayúdame, pero es que no sé cómo. Quiero llegar a ti, quiero llegar al grupo, quiero tener empatía, quiero provocar alteridad, pero es que no sé cómo. ¿Por qué? Porque tengo un sinfín de problemas, porque tengo un mundo interior que está distorsionado, tengo emociones que no las sé manejar, tengo sentimientos erróneos que he despertado, pero ¿cómo lo hago? Entonces la clave está precisamente ahí, en vez de responder con la misma agresividad, de la misma forma, y aquí viene el Evangelio, es escuchar a la persona, ¿no? Oye, para mí como que no estás bien, ¿eh? Algo te pasa, cuéntame. ¿Me quieres decir algo? O en todo caso, en un momento de tranquilidad, de sosiego, de paz, esos momentos, esos entornos íntimos, bonitos, saludables que se generan a pesar del conflicto,
abordar a la persona, ¿no? Y enfrentarla y decirle, oye, te puedo ayudar, te puedo echar una mano, cuéntame, ¿por qué tal o cual cosa? Eso no es normal, además que no está bien. Entonces la persona va a encontrar un aliado y entonces va a revelar su mundo interior y se va a superar esa personalidad conflictiva que tiene. Así es, ahí es que se crean las alianzas también. Exactamente, es pero que como hay seres alianzas humanos, positivas y también alianzas negativas. Así es, pero ahí está el poder discriminador o de discernimiento del ser humano. Y siempre enseñar, a ver, si optas por lo bueno, vas a tener una vida tranquila, sosegada, bien, feliz. Pero si optas por lo malo, vas a tener una vida oscura, lúgubre, enredada, te vas a meter en un laberinto y toda tu vida vas a intentar, como suelo decir yo a mucha gente, vas a intentar desenredar la madeja que tú mismo has enredado. Entonces yo siempre suelo decir que hay que ser muy tonto para meterse en un laberinto, para pasarse luego toda la vida intentando salir de él. Por eso es importante este tipo de programas, Ruth, que nos ayuden a apostar por lo bueno, por lo bello, por lo valioso, por lo verdadero, por lo justo, por aquello que va a dar sentido, alegría, ímpetu y pasión a tu vida. Así es, padre. Y usted nos ha dicho que, bien, ya, nos alejamos de los conflictos, pero ¿de qué forma lo hacemos? ¿Cómo los enfrentamos, verdad? No te olvides que en las relaciones personales, profesionales, van a surgir los conflictos. Entonces, en lugar de enfrentarlos de una forma brutal, de alguna manera equiparada a la agresión, hay que desarrollar las habilidades de resolución de conflictos. Es decir, todos tenemos cualidades, estrategias, pensamiento crítico que nos va a ayudar a discernir. Por eso yo siempre recomiendo ante una agresión, ante un conflicto provocado, si quieres, inevitable, tranquilo. Y yo suelo decir la palabra respira. Estate en paz, tranquilo, respira, manda más oxígeno a tu cabeza y haz un análisis. Escucha la situación, escucha la información, recoge la información que te ponen, analiza la situación y detecta la gravedad. Esto es grave, es muy grave, esto me puede desestabilizar. Entonces, esta estrategia, Ruth, te va a ayudar a ti a discernir qué tipo de persona conflictiva tienes al frente y además determinar la gravedad del conflicto. Hay conflictos que son pequeñeces, ¿no? Y tú dices, ¿vale la pena realmente responder? ¿Vale la pena encarnar ese papel de opositor y enfrentar contundentemente esto que es tan trivial, tan pequeño, hasta de chiste o de broma? Entonces, enfrentándole de una forma inteligente, por eso siempre digo, ¿cómo enfrentamos un conflicto? De forma inteligente, es decir, de forma racional, de forma lógica, de forma ordenada y sistemática. Recoges el golpe, recoges la información, amplías la información si quieres, porque no nos olvidemos que a veces las personas actúan por desinformación. Entonces, una vez que tienes un diagnóstico bien hecho, decides intervenir, si responder o simplemente cortar el conflicto o darle un giro radical. Bien, padre, ya estamos avanzando un poquito más. 11:15 sí, ya, y mira. nos vamos a la primera pausa. Se ha pasado rapidísimo y tenemos muchas más preguntas por resolver, porque el problema también del conflicto no solamente viene, o sea, de un momento a otro, también Así viene es. de la familia, desde la los niñez. conflictos que tú nos decías, los estructurales, que se van gestando, que se van instalando, que van desarrollando todos los elementos para generarte un caos brutal, que si no lo sabes atajar, te puede comprometer tu propia vida y tu propia historia. Así es, y también en el próximo bloque, ajá. sí, la pregunta sería, ¿por qué es que desde pequeños ya los padres no nos enseñan de repente también ser conflictivos? Así es, a veces con actitudes aparentemente paternalistas, con mucho cariño, pero estás generando una personalidad conflictiva. Así. Entonces vamos a hablar de todas esas cosas, pero antes vamos a la pausa, Ruth, queridos amigos, estamos en Sabios y Felices, despertar a la sabiduría. Pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso, sabios y felices, despertar a la sabiduría. Esa es nuestra tarea. Es el reto que tenemos que encarnar, lo tenemos que asumir e ir interiorizando
todos los días en nuestra propia vida. Hoy hablando de los conflictos, cómo los solucionamos si de pronto llegan a nuestra vida, cómo los enfrentamos, además, cómo podemos evitarlos también. Nos decías, Ruth, precisamente que sin quererlo a veces podemos ir generando desde pequeños una personalidad conflictiva. Y eso es verdad. Así es, justo mi pregunta era, ¿cómo podemos hacer para que ese niño que de repente ha vivido en un círculo familiar con conflictos... Conflictivo. Sí, conflictivo, puede ir cambiando su personalidad, ¿no? Así es. Y teniendo otra perspectiva de la vida y no necesariamente con una discusión pueden llegar a un término bien con la otra persona que de repente también ha tenido alguna discusión o algún intercambio de palabras, ¿no? O de repente algunas diferencias, porque todos no siempre nos vamos a llevar súper bien. Siempre va a surgir el conflicto, pero la clave está en saber resolverlos. Es decir, resolver eso es una palabra bonita que tiene la analogía como cuando termina una palabra al final. La cadencia va bajando y llega el punto final. Yo siempre digo, terminar un conflicto es poner un punto final a algo. Es como si escribieras algo y pones el punto final. Es que desde el mundo del escritor, Ruth, cuando tú pones un punto final, es un gozo, es un alivio, es un exhalar y decir, ¡ah, qué bien! Mira cómo me ha salido. Entonces, precisamente eso, ¿no? Desde pequeños a los niños, si no podemos cambiar a los padres, cambiar a los hijos. Es decir, a veces damos la razón por una conducta que no está bien. Entonces siempre hay que enseñarles a los hijos el porqué de lo que has dicho no. Eso no se hace, eso está mal. Pero luego explicarle, mira hijito, ven para acá, te voy a explicar. ¿Sabes por qué? Porque esto es lógico, ¿tú crees que está bien tal o cual cosa? El niño te va a decir no. ¿Tú crees que podemos lastimarte, podemos agredir, podemos insultar a las otras personas? El niño te va a decir no. Entonces, saber explicar el porqué. Y a veces interiorizamos o adoptamos conductas por falta de información, porque no conocemos. Por eso es muy importante desde los niños enseñarles, ¿no? Mira, cómo resolvemos el conflicto pequeño que se da en los chiquillos, que uno le coge del cabello, el otro le devuelve el jalón y los dos terminan llorando y luego vienen los arañones, ¿no? Escenas que veo yo en los nidos a veces. Entonces, decirle, mira, pídele disculpas y dile que no va a volver a pasar. ¿Por qué le tienes que pagar a tu amiguito? Si en vez de estar llorando y perdiendo tiempo, podrían estar jugando. ¿Qué te parece? Entonces el chiquillo ya lo piensa. Le has creado un conflicto cognitivo que el chiquillo va a decir, oye, es que es verdad, en vez de que estamos pasando el tiempo aquí tirándonos de los cabellos o deteniendo o escondiendo los juguetes, podemos pasar los dos un momento bonito. Entonces el niño lo piensa y sabe que cuando tiene más aliados es más feliz, puede cambiar de amiguitos, puede interactuar y además puede tener más aliados, juegos grupales incluso. Entonces, ahí está la clave, Ruth. Desde pequeños enseñar lo lógico y lo racional de nuestras acciones, de las actitudes y emociones que tenemos nosotros con los demás. Por eso siempre digo yo, y es la estrategia que yo recomiendo y además utilizo, ¿no? Primero escucha. Cuando sucede algo, vamos ya poniéndonos en el plan de grandes. Ya hemos dejado el nido, hemos pasado el cole, estamos en la universidad o ya estamos en el trabajo o si quieres, todavía estamos en el cole, ¿no? En el caso de adolescentes y jóvenes. Primero, escuchamos. ¿Qué es lo que te dicen? ¿Qué es lo que abalanzan o arrojan sobre ti? Analizas quieto, tranquilo, con una buena respiración, que no falte oxígeno al cerebro. Analiza la situación y la gravedad. Esto es grave, no es tan grave, es importante, no es muy importante. Y luego dialoga, repregunta, amplía la información. ¿Y esto que dices, por qué lo dices? Entonces desarmas al otro, ¿no? Es que me dijeron que, desmitificando conflictos. A veces puede ser información errónea, información prejuiciosa, preconceptos a veces, tópicos, información mal recogida. Y entonces vas desmontando ese conflicto antes de que termine. Es decir, dialogas, amplías la información y luego te das cuenta de que en realidad no vale la pena que esto sea un conflicto o que cree o que zanje una enemistad y que pueda afectar una amistad o el bienestar del grupo, ¿no? En caso de una empresa o de una institución. Entonces dice, oye, yo creo que ha habido un malentendido. ¿Te parece que lo conversamos mejor en un rato? ¿Te parece en el receso o cuando salimos o cuando termina el trabajo? O te invito a tomar un café después de... Se amplía la información, se abunda en información, de tal forma que desmitificas el foco, la raíz de ese conflicto.
Entonces ya no tienes un enemigo, tienes un aliado. Tienes una persona que dice, es que me ha encantado cómo él ha resuelto esto, es que es muy inteligente, es que es una persona que vale la pena contarle cosas y a lo mejor hasta me puede ayudar a superar esta personalidad conflictiva que tengo. Y luego, discúlpate siempre. Oye, perdona por este mal momento, perdona por este malentendido. Disculparte. Entonces, ¿perdemos ambos o ganamos ambos? O simplemente se disuelve el conflicto. Ganamos los dos, ¿por qué? Porque no hemos entrado en una tensión psicológica que a veces puede llegar al dramatismo, a los odios centenarios, que lo digo yo. Entonces, cortas de raíz. Y esto es fenomenal. Y luego lo superas. Ya no ves a la persona como alguien que busca ser tu enemigo, como alguien que te quiere afectar, sino como una persona que realmente necesita hablar, necesita tener amigos, y al fin y al cabo es como uno. Todos tenemos a veces algún enfrentamiento o algún impulso de resorte porque no tenemos buena información ante lo que sucede. Y por último, lo superas. Es decir, cerramos la investigación, cerramos ese foco de conflicto si quieres, y haces la vida normalita. Entonces vamos atajando esos conflictos. Porque ya te digo, Ruth, los conflictos en realidad son inevitables en la vida. Y luego también es muy importante darte cuenta quién provoca el conflicto. Es una persona, tú nos ponías al empezar el programa, es una persona conflictiva. Entonces sabes que no lo puedes abordar de la forma tal. Déjalo decir, déjalo hacer. Y luego evalúa los daños. ¿Vale la pena entrar en esta discusión? ¿Entramos en esa espiral de conflicto, en esa espiral conflictiva? ¿O simplemente la dejamos? Es decir, neutralizas a las personas tóxicas, las personas conflictivas, y luego mantienes el control emocional. Por eso te digo, siempre razonarlo. Esto es lógico, esto está bien, esto me conviene, esto trastoca, trastorna el clima laboral de la institución, el clima familiar, el clima de los amigos, si quieres, el clima del equipo de básquet, el clima del equipo de fútbol en el colegio o del equipo de vóley. Y luego siempre haz el trabajo de rodearte de gente proactiva. Gente empática, gente que te cuente cosas buenas, que aporte, gente que cree un clima institucional, un clima laboral, un clima familiar, que dé ganas de estar ahí. Entonces estás tranquilo, estás tú sin conflictos, sin tensiones, porque no te olvides, porque ante un estímulo tenso, ante un intento de conflictividad, nuestra mente se pone alerta. Automáticamente manda su ejército, ¿no? Cuidado, este está buscando bronca. Cuidado, este en cualquier momento dispara. Este en cualquier momento lanza un dardo, lanza una palabra, ¿no? Entonces estamos alerta y estamos generando tensión. Y ustedes lo habrán experimentado. Cuando has peleado con alguien y vas a pedir disculpas, muchos me dicen, es que casi me da un infarto. ¿Por qué? Porque en tu cabeza hay un juego psicológico, hay un juego tremendo de lo que voy a decir, de lo que me dirá, cómo recibirá mis palabras, me perdonará, me disculpará. Y es una tensión terrible. Pero cuando lo dices es como un desahogo, ¿no? Es como abrir las compuertas de un reservorio. ¡Qué paz! ¡Qué aliento! Es casi lo que se experimenta con el sacramento de la confesión. ¡Qué terapia! ¡Qué sanador! Es restaurar las cosas, ¿no? Y quitar toda esa bomba de tensión que teníamos dentro y que va creciendo y que va ampliando. Es lo mismo que pasa. Y siempre lo que hablábamos en algún programa, reírnos de las situaciones. No te lo tomes tan a pecho. Nadie es tan enemigo que merezca tu enemistad, tu silencio, el voltear la cara o retirarte de. No, tómalo con humor. Bueno, pues qué más da, total. Ha pasado un malentendido, pero esto lo solucionamos pronto y ya está. Jamás fabriques o colecciones enemigos. Es un error. Hay gente que se pasa la vida coleccionando enemigos y aquí ya no puedo llegar, aquí ya no puedo ir, a este ya no le puedo llamar, a este ya no le puedo decir tal o cual cosa. Entonces, en vez de enemigos, convertámoslos en aliados. Y esto es brutal porque dice Jesucristo, ¿no? ¿Y qué más da? Si te dan una bofetada, pues es un hecho que te han dado una bofetada. Pero no solo ello, tú dile que está bien, que me da igual, dame otra bofetada. Entonces, es decir, no respondes a ese conflicto con la misma virulencia, con la misma violencia o con la agresividad
que te han dado a ti la agresión. Entonces desarmas al enemigo. Siempre decimos que para tener una pelea, para tener una discusión, para tener un conflicto necesitamos de dos. Pero ¿qué pasa si solo hay uno? Se queda en el aire. Es que te das un contrasuelazo, si queremos, o te das contra la pared. Entonces vas a quedarte volando, pero no vas a aterrizar y no vas a generar el conflicto. Entonces ahí está la clave. No es tanto lo que sucede, decía, vamos a citar a Epicteto de Frigia, no es tanto lo que sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que sucede. Es decir, a los conflictos los desarmamos, los desmitificamos y no les damos la carga de agresividad que aparentemente traen. Porque en el fondo los conflictos se generan cuando no hay buena intención, cuando hay mala información o en algún momento porque se ha roto el diálogo. Y el diálogo precisamente es clarificador, es el que nos ayuda a ver los pros, los contras de todas las situaciones que pasan y llegar al mejor entendimiento. Por eso es muy importante el papel de conciliador también. Cuando vemos que se nos va de las manos, que es inevitable, que ya no podemos conversar, llegar a esa persona, a lo mejor a través de un amigo, a través de una persona indicada que le haga ver las cosas, ¿no? Y entonces verás cómo los conflictos se van solucionando. Y esto también tiene que ver el trabajo en equipo, ¿no? Si entran 2 o 3, ya es un grupo, 3 o 4, ya es algo grande que también hay que resolver esos conflictos. Pero ya te digo, Ruth, los conflictos en realidad nos tienen que ayudar a nosotros a sacar todas las capacidades que tenemos para hacer de eso, de enfriar, de reducir la tensión y además de resolverlos. Gracias, padre. Estamos escuchando atentamente todo lo que él nos ha dicho y yo creo que al final, creo que la persona que crea un conflicto es su propio enemigo, porque él mismo está luchando con sus propias, ¿no? Sus miedos. Sus miedos. En un conflicto, en realidad, lo que tú dices, Ruth, sale mucho de nosotros. Porque hay prejuicios, hay preconceptos, hay formas de entender la vida y además es tu propia lectura de los hechos. Uh-huh. Y además también quería hacerle una consulta. ¿Podría haber un mediador o tipo referee cuando hay un conflicto entre dos personas, alguien que de repente pueda ayudar a estas dos personas? Sí, lógicamente tiene que haber. Porque si se han roto las vías de comunicación, es que no quiero verte, es que no me hables de tal. Por eso digo, o sea, nadie es tan malo como para que le quites el habla o le quites el rostro, que es una figura bíblica muy bonita, ¿no? Aparece en Dios, aparece en Yahvé mirando el rostro del pueblo. O sea, nada es tan brutal como para que tú el rostro lo pongas por otro lado, que en realidad es como el silencio, como querer la muerte de la persona. Ya no está, no existe, no es. Entonces, ahí está la clave. Es decir, cuando no funcionan, cuando se han agotado todas las vías, entonces utilizar un tercer elemento que sería el negociador, el conciliador, que intentaría dar información para resolver aquel conflicto. ¿Qué les parece? Vamos a preguntar también a nuestros oyentes qué les parece este tema y además que nos cuenten experiencias de solución de conflictos, o a lo mejor estás viviendo un conflicto y te está haciendo perder la paz. Vamos a hablar de ello después de la pausa. Pausa, queridos amigos, estamos en Sabios y Felices, despertar a la sabiduría. Pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso, Sabios y Felices, despertar a la sabiduría, cómo resolver los conflictos, cómo solucionarlos. No te olvides, si entras como mediador, y esto es muy importante, tienes que ser muy asertivo, empático, dialogante. Siempre tienes que buscar la clarificación de las ideas, tienes que ampliar la información. Neutral, no te olvides, siempre tener una sana inteligencia emocional que no incremente la gravedad del conflicto, sino todo lo contrario, que lo resuelva. Tenemos llamadas telefónicas y WhatsAppitos. A ver, vamos a contestar la primera llamada. ¿Qué tal estamos? Buenos días, bienvenido, bienvenida. Hola. Sí, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Cuéntanos, ¿cómo te llamas y de dónde nos llamas? Mi nombre es Ana, hablo desde Chiclayo, padre. Le digo muy agradecida con Dios porque el programa, por medio de su persona, padre, de sus palabras,
muy llenas de ánimo, de alegría, de fuerza, ¿no? Más que todo, como usted dice, en el Señor, ¿no? Porque nosotros conocemos que también en las bienaventuranzas nos habla acerca de las personas que debemos ser instrumentos de paz, ¿no? Así es. Si en algún caso, por ejemplo, de la vida cotidiana se presentase algún momento, ¿no?, de dificultad, de conflicto, pues también nosotros como seres humanos, como usted dice, tenemos estrategias. Así ¿no? es. O hay formas de repente, una habilidad o por ahí otros medios que nos permitan a nosotros Evitarlos, ¿no? Huir de los evitarlos. conflictos, no Así generarlos. Y me encanta esa definición que tú has dado del ser humano como alguien que lleva la paz de Dios. Ten la paz, dice San Agustín, mantén la paz, regala la paz. Y San Francisco nos dirá, haznos instrumentos de tu paz. Entonces, es una persona que tiene, lo que decíamos, una sana inteligencia emocional, es que vas a llevar bendición. Por eso dice el texto bíblico, bendigamos. Hay que bendecir, no maldecir. por su programa. Que Dios le bendiga. Gracias, Muchísimas Anita. Gracias. A ti. Que Dios lo acompañe y pues que siga demostrando usted ser un buen, un santo sacerdote a través de sus palabras que nos guíen y nos enseñen a nosotros a ser mejores cristianos, mejores hijos de Dios para con nuestros semejantes y bueno, para que siempre la Virgencita lo proteja. Buen día, Padre. Hasta Muchas luego. gracias. Agradecemos a Ana desde Chiclayo, la ciudad de la amistad. Y tenemos otra llamada. ¿Qué tal es? Gladys, ¿qué tal estamos? Buenos días, bienvenida. Padre, buenos días. Padre, tengo un problema. Mi pareja todas las veces discutimos, peleamos y él siempre dice, cualquiera tiene errores. Por ejemplo, padre, el día de la madre se olvidó y ni me saludó, nada. No te padre. creo, mira, una fecha más que imposible olvidarte, porque lo tienes en la tele, lo tienes en la calle, lo tienes en la esquina, lo tienes por todos lados. Sí, padre, el día siguiente, a los 3 días, fue mi cumpleaños y también que se olvidó y dijo, ay, es que no tengo dinero. Y un día antes yo le hice acordar y dijo, se iba de viaje un día antes, padre. Hoy día, digo, mañana es mi cumpleaños, mañana se iba tempranito de viaje y me dijo, ay, es que no tengo dinero. Y digo, pero al menos acordar algo, padre. ¿Tienes hijos tú, Gladys? Tengo 2 hijos mayores, pero con él no tengo ningún hijo, padre. Ajá. Con él yo tengo Mira, atenta a lo que te voy a decir, Gladys. Mira, muy fácil. Hay una palabrita que hemos soltado en varios programas, ¿verdad? Decimos resiliente. Es decir, si con el ejemplo práctico que tú nos has puesto, si tu marido no se acuerda de ti, si no te festeja, si no te hace las felicitaciones o si queremos el homenaje que te toca como madre el día de tu cumpleaños y todo lo demás, como mujer, pues háztelo tú, con tu entorno próximo que tengas. Por eso te preguntaba si tenías hijos. Pues es el día de la madre, pues no esperes nada de él. ¿Por qué? Porque se ha olvidado, porque no lo va a hacer. El día de tu cumpleaños porque no hay plata. Entonces tú misma festeja, tú misma crea aquello que tú quieres. Es decir, hijos, es el día de la madre y les he preparado una comida bonita. Celebremos juntos, vengan a casa, porque al fin y al cabo, no te olvides, no es lo material, no es el regalo, sino es el cariño. Entonces, afiánzate tú en tus hijos, asegúrate en tus hijos y tú misma crea ese entorno bonito que tú quieres. No esperes de nadie, te lo tienes que fabricar tú misma. Tenemos otra llamada, estamos en el teléfono. Cecilia, Hola. ¿qué tal, Sí, ¿qué Cecilia? tal? ¿Cómo ¿Desde está? dónde nos llamas? De acá, de San Borja, padre. ¿Qué tal estás? Cuéntame. Sí, bien. Solo para hacer una consulta, es de convivencia. Estoy viviendo en un condominio muy agradable, pero estoy percibiendo, de repente, como usted dice, hay que hacer bien el diagnóstico. Buena información. Porque estoy percibiendo en las áreas comunes que tenemos, acá se estila, es propio de este distrito, las plantas. Ujú. Entonces, para el lado de mi condominio, de mi torre, hay una planta muy bonita que ha crecido muy bonita. Pero de un tiempo a esta parte veo que la actual administración la está tratando de podar, pero de una manera no solamente antiestética, sino no hay motivo,
porque es una planta tan bonita que, o sea, un arbolito que acomoda bien, no tiene raíces, no tiene ningún problema porque nada está pegado a la pared. Y a mí ya me está incomodando porque digo, ¿por qué con las plantas? Entonces ayer el señor me dijo, no, es que me dice la persona que me ha indicado, le han señalado, inclusive han cambiado al jardinero, no sé por qué, y el nuevo que ha venido muy amable me dice, no, le han indicado que corte. Uh-huh. Y yo no entiendo por qué. Entonces me parece que ya hay un problema de conflicto, ¿no? Porque ¿por qué intervenir con las plantas? No entiendo. Sin embargo, conmigo hay muy buena relación, entonces de repente hay algo que coordinar, que conversar. ¿Cómo se podría afrontar? Porque yo pienso que alguien que intenta algo con algo tan maravilloso de la naturaleza como son las plantas, ahí debe haber algún problema. Así es, Cecilia. Porque no es ni siquiera, es una planta muy hermosa, no entiendo. Entonces, a ver una línea más de la que mucho que nos ha dado. Muy bien, Cecilia. Gracias okay, por llamarnos y gracias por contarnos estas cositas, ¿verdad? Además que las plantas hermosean el ambiente. Es una decoración que no consigue lo artificial y además un espacio con planta es que genera vida, provoca bienestar, estar ahí. Yo te diría, Cecilia, que agotes todos los medios. Primero, hay que recoger información, ¿no? Entonces, acércate tú al presidente, al comité de vecinos que suelen tener todos los edificios y confiésale tu amor por las plantas, tu pasión por las plantas. Dile, qué pena es que me daría mucha pena si se corta esta planta. ¿Cómo la protegemos? ¿Qué hacemos? Y intenta tú ver el lado negativo o si quieres, los motivos que te van a dar ellos por qué van a cortar la planta. Entonces tú intenta resolverlos. Por esto, porque el vecino tal dice, conversa tú con la vecina. Es que está humedeciendo mi pared o tal o cual cosa, que te van a dar argumentos. Entonces tú a cada argumento intenta desarmar esos argumentos con contraargumentos. De tal forma que cuando tú vayas, se imponga tu parecer que busca el bien, que busca el entendimiento entre los demás y además el bienestar de todo ese grupo de vecinos que viven ahí. Inténtalo, Cecilia, y verás que te va a ir muy bien. Tenemos otra llamada. ¿Qué tal estamos? Buenos días, sabios y felices, despertar a la sabiduría. Aló, padre. ¿Qué tal? Aquí estamos escuchándote, Elsa. Cuéntanos. Sí, padre, como siempre, lindos sus temas y muy importantes. Agradeciendo a Radio María, por supuesto. Padre, yo, miren, soberbia, no sé qué es. Ajá, cuéntame, a ver. Ya, buenos padres, nací en una huerta, en contacto con la naturaleza. Nunca vi pelear a mis padres. Al contrario, muy caritativos, que ayudaban, la gente los respetaba mucho. Entonces, ese ha sido mi entorno. Entonces, de mucha, ¿cómo le digo? De mucho respeto. Uh-huh. Entonces, yo he pasado ya al estudio, al trabajo, siempre en ambientes armónicos. Y como me ha gustado mucho leer, gracias a Dios que he leído con tiempo, porque ahora ya la visión es escasa, el oído también, y la pierna, que me van a hacer una prótesis de rótula. Bueno, pero yo he leído con tiempo desde muy pequeñita. Mire, y aquí les juro que este libro lo habré comprado 100 veces y lo he regalado. Es una obra de Daniel Canet, es cómo solucionar los problemas y lograr una vida feliz. Mira, qué bonito. Entonces, estas frases de diferentes autores me han movido y yo lo he aplicado a la vida. Por ejemplo, tú, ¿cómo dices? A ver, no me acuerdo de eso. Ya, Dale Carnegie dice, nadie apalea a un perro muerto. Haz de un limón una limonada. Tú pones la palabra, yo pongo el sentimiento. Entonces no pasa nada, yo no piso palito por si acaso. Pero la gente nunca me ha buscado bronca, porque tampoco no hay enemigo pequeño. Entonces yo siempre, y yo digo, ¿qué pasó? Está pasando un mal momento. He tratado de comprenderlo. Y entonces después, cuando ya las cosas sean, pero casi nunca, ¿no? Bueno, pero yo, bueno, ya he leído que me han servido de mucho la lectura de los libros y esos son mis recursos. Qué bonito. ¿No? Y entonces, por eso yo sigo viviendo tranquila. Tranquila, ¿verdad? Sosegada. Y además ahora tienes una nueva afición que puedes desarrollar, Elsa, es recordar precisamente lo que has leído. Es un ejercicio bonito
Yo leí mucho de pequeño, leo todos los días, y como he leído tanto ya que a veces se me confunden los personajes, los autores, y a veces cierro los ojos y digo, voy a recordar tal o cual obra. Argumento, personajes, localización, la tensión dramática, la trama, el argumento del autor. Te recomiendo también eso, Elsa, aparte de esa armonía y ese consejo que tú dabas, y lo recogemos para todos los oyentes, ¿verdad? Decías tú, yo los comprendo. Ese comprender es fenomenal porque implica desmitificar todo aquello que tiene la persona. A veces solo con información, dando buena información real, certera, verídica, contrastada de los hechos, evitamos un conflicto que nos puede llevar años o incluso que nos puede generar pérdidas. Perfectamente, tenemos otro WhatsApp. Vamos a los WhatsApps. Así es, tenemos un WhatsApp de Susana de San Martín de Porres. Nos dice: buenos días, padre. ¿Qué pasa cuando el que crea el conflicto es el líder del grupo o el jefe y no se deja ayudar? Ahí está la clave. Tenemos un líder conflictivo y además que no es democrático porque nos dice no se deja ayudar, ¿verdad? Qué situación más complicada. En ese caso, ustedes tienen, Susana, que hacerle ver al líder que está equivocado. ¿Y cómo se hace ese trabajo? Sin agredir, sin presionar, siendo muy delicados, conversar con él. Invitarle fuera del grupo, fuera de la reunión, decirle, mira, te queremos decir algo. Y luego, cuando hay un clima bonito, agradable, pero no vayas tú sola. Si van dos, mejor. Y le haces ver que de alguna manera algo no está bien, que no están a gusto, y no te olvides que el líder en realidad es la persona que provoca el bienestar de todos, que genera una empatía preciosa entre todos los grupos, una espiral de bienestar, de tal forma que no solo crece el grupo, es que crecen todos los integrantes, todas las personas que están en el grupo se sienten bien, se sienten contentas. Entonces, conversar con él. Y es una obra de caridad también, y lo vemos desde el Evangelio, es la famosa corrección fraterna. Es decir, si la persona no se lo dicen, si no tiene un feedback, si no tiene una respuesta de cómo lo ven, entonces él va a seguir actuando mal. ¿Por qué? Porque cree estar haciendo bien. Pero es una labor de caridad decirle, oye, es que no funciona, nos sentimos tensos, sentimos de alguna manera que no nos está gustando esto, y lo que haces o lo que dices no nos está sirviendo. Entonces, con mucha caridad cristiana, con mucha delicadeza, se le dice a la persona que a la larga les va a agradecer. Otro WhatsAppito, vamos, Ruth. Así es, este WhatsApp es de la semana pasada que estuvimos hablando del descanso. Ah, mira. Nos escribió Cádiz desde Chiclayo, y ella hablábamos del descanso. Ajá. Y nos escribió desde Hawái, porque ella estaba de vacaciones. Mira, y nos mandó una foto muy hermosa, desde el hotel, desde con las palmeras. Mira, y con el sol así súper bonito. La clásica postal, ¿no? Así es, muy hermoso, ¿no? Y estoy escuchando desde aquí el programa del Padre Blanca, Nicolás. Mar azul. No, sí, es muy linda la foto. La voy a pasar, padre, ahora. Perfecto, pásamela. Ahí estaba Gladys, ¿eh? Sí, así es. Mira, y además justamente haciendo aquello que recomendábamos en el programa pasado, ¿verdad? Y yo decía, escuchando el podcast, decía justamente, no es descansar por descansar, y podría alguno preguntarse, ¿no? ¿Y por qué tengo que descansar? ¿Cuáles son los beneficios? Aparte de las vacaciones que todos debemos tomar, precisamente la lógica del descanso tiene que ver, Ruth, con romper lo cotidiano, lo monótono, lo rutinario. Es decir, si estás en una línea recta, si quieres, solo avanza, pero es uniforme, es monótona, es rutinaria. Entonces, el descanso, la labor del descanso terapéutico tiene que ver precisamente con cortar, frenar, parar. Entonces, ya no es todo igual, ya no es todo monótono, sino que a través de esas actividades que rompen lo habitual, que rompen lo cotidiano, que rompen lo monótono, entonces la persona se airea, la persona tiene nuevas experiencias, conoce nuevos lugares, nuevos actores, nuevas personas, nuevos espacios que le van a hacer que la mente rejuvenezca. Y es que no lo dije, y decía, pero ¿cómo no lo dije? El descanso también es rejuvenecedor y vitalista. Es decir,
te airea, le pone a prueba tu cerebro y hace que tu cerebro desarrolle nuevas capacidades, nuevas aptitudes y además que se ponga a prueba en un contexto distinto, diferente, que te ayuda a ti a encontrar sentido a todo lo que haces. Así es, padre. Ya estamos por terminar el programa, pero tengo una última pregunta. Antes que se nos quede en el tintero. Muy bien. Así es. Lo soltamos. ¿Por qué no debemos dejar a medias el conflicto que tenemos? Ahí está. Esto es importante. Es decir, siempre digo yo y siempre recomiendo resolver la historia. Porque en nuestra vida no hay que dejar la tarea a medio hacer. Siempre hay que escribir el final bonito a nuestro libro. Siempre hay que poner el punto final. Y siempre hay que ir cerrando historias, ciclos de nuestra vida. No hay que dejar todo sin resolver y al aire. ¿Por qué? Porque pasa el tiempo, porque se puede distorsionar la información, los hechos, las etapas, las circunstancias bonitas y felices que has vivido en tu vida. Entonces, es muy importante poner el punto final. Yo suelo decirlo desde la poesía, ¿no? Es que hay que poner ese punto final, hay que escribir el final del libro, la trama, lo que resuelve la historia. Entonces, no es bueno ir dejando por ahí enemigos fabricados o gente que tenga una información distorsionada de los hechos. Entonces, es bueno aclararlo, es bueno resolverlo y al final terminar una historia bonita. De tal forma que el último día, mira lo que voy a decir, Ruth, para que se asusten. El último día de nuestra vida, cuando ponemos el punto y final definitivo, poder decir, he vivido bien, he amado, no tengo enemigos, no hay nada que perdonar, no hay nada que resolver porque todo, absolutamente todo, ya lo tengo resuelto. Imagínate, qué bendición y qué paz. Y nada, y de ahí para la vida eterna. Así es, y podemos empezar desde ya. Exactamente. Así que nunca es tarde. Todos los días, es decir, solucionar, no dejar por ahí, hay que tener todos los cabos atados. En realidad, nos vamos, Ruth, hemos terminado el programa. Sí, terminamos. Encantados, como siempre, de estar aquí y contentos porque nuestros oyentes nos dan ese feedback, nos cuentan lo que les pasa, confían en nosotros y además van trabajando esa inteligencia emocional. El reto, ya lo sabemos, ser sabios y felices. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Adiós. Sabios y felices. Sabios y felices. Despertar a la sabiduría. Inteligencia emocional con Fray Nicolás Vigo.